tenemos que hablar de algo. Los artistas tenemos un gran problema y ese es que no sabemos cuándo parar con una obra. En general me he fijado que es una problemática que tenemos tanto pintores como algunos colegas músicos, videógrafos al editar, escultores, grabadores. O sea, todos tenemos ese punto en el cual, todos llegamos a ese punto en el cual creemos que está terminada la obra, pero no. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que nunca estamos contentos con nosotros mismos siendo tan lindos. Que nunca estamos contentos con el resultado de nuestro trabajo. Que siempre tenemos como que esa inseguridad de que, ay, no está bien. Y de que, ay, si lo hubiera hecho esto. De que, ay, ¿sabes qué? Mejor de le cambio esta parte del proyecto. O sea, nunca sabemos cuándo soltarlo, dejar ir. Y como dicen por ahí de que una obra nunca... Una buena obra nunca se termina, solo se abandona. Y hoy vamos a hablar de eso para saber cuándo abandonar nuestras obras. Bueno, pues vamos a trabajar 3 puntos el día de hoy, chicos. Y uno de ellos, el primero, sería definir el concepto de tu obra. Para esto vamos a ir delimitando poquito a poquito lo que vamos a trabajar. Vamos a ir delimitando, poniéndonos nuestros propios límites. Y el primero de ellos va a ser definir el concepto de la obra. Porque no sé si les ha pasado que al principio, no sé, de su pintura, de su dibujo, de su canción, de su, no sé, escultura, grabado, a lo que sea que se dediquen, a la mitad del proyecto, pero si ya me trabé. Ok, bueno, vamos a empezar por el primer punto que sería definir el concepto de tu obra. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir delimitando poco a poco nuestro proyecto para ir nosotros poniéndonos como metas claras y definir cómo vamos a ir avanzando. El primero de ellos, como les mencionaba, es definir el concepto de tu obra. Para esto, vamos a irnos un poquito más a lo artístico, a lo conceptual. Digamos, no sé, quieres hablar de la soledad, quieres hablar, no sé, de la pérdida de un ser amado, no sé, ¿qué otra cosa se me puede ocurrir? No sé, el dolor de olvidar a alguien. Lo que sea que tú quieras hablar, hay que definirlo desde el principio, porque pasa que a mitad de nuestro proyecto ya no está checando de lo que estamos hablando, de lo que estamos pintando, de lo que estamos escribiendo, con lo que teníamos pensado al principio. Entonces, vamos a definir desde el principio de qué queremos hablar y eso nos va a cerrar como que diferentes ventanitas. Yo me imagino esto como, digamos, estando en un cuarto de posibilidades con muchas ventanas y, digamos, puedes hacer, no sé, pintura realista, pintura hiperrealista, puedes hacer abstracto, puedes hacer figurativo. Entonces estás como con tantas ventanas abiertas que te vuelves loco. O sea, te vuelves loco porque no sabes ni por dónde empezar tu proyecto artístico, ni sabes por dónde ir siguiendo como que ese hilo. Entonces, digamos, vamos a poner un ejemplo, no sé, vamos a hablar de una ruptura amorosa. Ok, aquí ya se cerraron varias ventanas. Digamos, ya se cerraron las ventanas, por ejemplo, hablar no sé, de amistad, de familia, de cualquier otro tema, ya no va a tener cabida en nuestro proyecto. Entonces vamos cerrando ventanas y eso va a hacer que no nos confundamos tanto y que a mitad de proyecto no queramos como que abandonarlo. Entonces, bueno, ese sería el primer punto, definir el concepto de tu obra. Ya que tienes definido el concepto de tu obra, vamos a pasar a los parámetros. Vamos a definir parámetros alcanzables. Sí, yo sé que quieres hacer la obra maestra, que quieres hacer el mejor trabajo de tu vida, pero siendo sinceros, no se va a poder. A menos de que ya tengas años en esto, ya te las sepas todas, ahí sí te creo. Pero, espérame, no digas eso. Esta es buena idea para los patrocinadores. Si quieren estar aquí, si él no me patrocina, pero me quieren patrocinar, adelante. Bueno, como les decía, tenemos que tener parámetros alcanzables. No puedes aspirar a ser la mejor obra de tu vida en la siguiente pintura. O sea, en la siguiente pintura, en la siguiente canción, en la siguiente, no sé, obra puesta en escena, cortometraje. Porque seamos sinceros, o sea, la mayoría de los que estamos empezando, trabajamos en esto, pues estamos jóvenes, tenemos poco tiempo trabajando, o si estás viendo estos videos para aprender y crecer en un proyecto artístico, pues no tenemos mucho tiempo, mucha experiencia y no vas a lograr la mejor obra en lo que estás trabajando ahorita. Desde ya se los digo, pero esta obra nos va a ir acercando un poquito más a tu obra maestra. Entonces vamos a definir parámetros alcanzables. Digamos, por ejemplo, yo en este proyecto que les mencionaba de pintura de bodas, yo tengo que estar entregando una pintura por semana. Entonces no me puedo poner yo a editar todo el fondo de la pintura, no me puedo poner yo a hacer detallito por detallito del vestido, cabellito por cabellito de la novia. No se puede porque tenemos el tiempo contado y cada pintura hay que irla mejorando poquito a poquito. ¿Qué pasa, papi? Váyase para su casa, ándale, tú. Estoy grabando. Órale. Váyase para allá. Entonces, digamos, yo desde el principio, antes de empezar mi pintura,
voy a decir, ¿sabes qué? Quiero un fondo que se vea muy luminoso, que se vea con poco contraste para que dé más profundidad en la pintura y no lo quiero tan detallado porque quiero que resalten más los novios. Ok, eso conlleva a que pones menos detalle en el fondo, por ende, si les das más detalle a la pareja principal que tienes en tu pintura, un poquito más de detalle que el fondo, ya con eso va a resaltar. Te estás ahorrando mucho tiempo de trabajo en detalle. Ahora, ¿quieres detallar el fondo? Tienes que detallar mucho más a los personajes principales. Eso ya rasga en el hiperrealismo. Entonces van a ser muchas más horas de trabajo que, seamos sinceros, muchas veces no tenemos. Y que a veces el cliente ni siquiera se da cuenta. O sea, ellos se quieren ver que se parezcan ellos en su pintura y que se vea bonito. O sea, que se vea bien construido, que tenga todos los elementos que tenía en la fotografía que tenías de base. Y ya con eso es más que suficiente. Hay que definir cuánto es suficiente. Entonces, digamos, por ejemplo, estás escribiendo una canción, digamos. La canción no le quieres meter la orquesta completa al principio porque eso no va a ser posible. Miren, ese es el desgraciado. Asómate, puto. Que no me deja grabar. Vámonos para allá, ándale. Déjame grabar. ¿Sí? Es más, mira. Ahora se vaya. Miren, este es el terror de mi perro. Vaya, vámonos. Ya nomás lo ve y sale corriendo. Que no deja grabar. Aquí está de enfadosito. Pero bueno, continuamos. ¿Qué me había quedado? Perdón. Ay, divago muchísimo. Les mencionaba, por ejemplo, si están, no sé, escribiendo una canción, están componiendo, pues no le quieren meter la orquesta, todo, tres guitarras, no sé, 10 teclados, muchos efectos, porque al principio no sabes controlar tanto, o sea, no tienes la capacidad de controlar tantos elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al principio, digamos, estás empezando a escribir. Bueno, no tienes el estudio de grabación, o sea, o no tienes tantas horas para pagar un estudio de grabación así que todo el día. Bueno, vamos a empezar con una acústica y tu voz. Es alcanzable, son parámetros alcanzables. Ok, digamos, siguiente vez que vas a grabar, no sé, otra canción. Ok, la siguiente a lo mejor le meto dos guitarras y una voz. La siguiente, dos voces y a lo mejor ya metemos un bajo o unos teclados. Poco a poco vas a ir agregando más elementos, pero son elementos que puedas controlar, que sean parámetros alcanzables, digamos, en la pintura. Yo en estas pinturas que trabajo para bodas, desenfoco el fondo. No quiero detalle en el fondo, entonces hago trazos más borrosos para que los novios queden más enfocados. ¿Qué pasa? Cada pintura que voy haciendo, yo voy metiendo un poquito más de detalle en ciertas cosas, voy definiendo más efectos visuales, cada vez voy mejorando más mi paleta. Si yo hubiera querido meter todo lo que hago en una pintura ahora, digamos, hace 2, 3 años, me hubiera vuelto loco, porque son demasiadas cosas y no las puedes controlar. Entonces, vamos a definir unos parámetros que tú puedas alcanzar. Eso va a delimitar más tu proyecto y te va a quitar mucho peso de encima. Porque, ¿qué pasa? Como les mencionaba antes, a mitad del proyecto vas a querer meter hasta el molcajete en tu obra. Entonces tú mismo vas diciendo, a ver, espérate, en mis límites de este proyecto esto no entra. Entonces automáticamente lo vas a descartar y te vas a hacer menos bolas. Entonces, ese sería el segundo punto, chicos. Y el tercer punto que le puse yo aquí sería economizar horas de trabajo. Como les mencionaba anteriormente, no tenemos todo el tiempo del mundo. Y es una excusa muy, muy recurrente que veo en colegas artistas que dicen, ay, es que no he grabado canciones porque no tengo tiempo. O de que, ay, es que quiero hacer una exposición de pintura, pero es que no tengo tiempo. Exactamente, o sea, tú mismo lo estás diciendo, no tienes tiempo porque quieres hacer la super obra, la exposición más rimbombante del mundo. Entonces vamos a economizar tiempo, digamos. ¿Quieres trabajar retratos? Una exposición de retratos. Ok, digamos, vamos a definirlo en tiempo. No sé, ¿quieres armarla en 3 meses? 3 meses, una exposición de 10 obras, ponle. Con que te avientes 3 obras cada mes y 4 el último. O 4 el primero y tres los siguientes 2 meses. Ahí ya estás viendo que, por ejemplo, al mes tienes que hacer 3 obras. De esas 3 obras, las tienes que dividir en 4 semanas. Llegamos pues a de ahí cada semana más o menos ir avanzándole a una y a lo mejor la última semana la puedes hacer para definir los últimos detallitos de cada obra. Entonces, poco a poco, conforme vas reduciendo el tiempo en el cual lo quieres trabajar, vas viendo cuánto tiempo le tienes que dedicar a cada obra, digamos, por día, por semana. Entonces, ya cuando tienes eso, digamos, por semana le tienes que dedicar a cada pintura, le tienes que dedicar 10 horas. Ok, ya tienes 10 horas para trabajar una pintura. En esas 10 horas no puedes hacer una obra con tantos elementos. Entonces tú dices, bueno, sería solo el retrato y un fondo liso. Ok, tienes que desplegar toda tu creatividad en un retrato
y un fondo liso. No puedes meter más. ¿Cómo le vas a hacer? Ahí es donde entra nuestra creatividad artística. Digamos, bueno, vamos a trabajar un fondo, me viene el ejemplo de la portada de The Weeknd, que es un fondo plano y es un retrato de frente. Ok, si te pones a trabajar, digamos, en una obra a la semana, sí, por el fondo no te tienes que preocupar, solo te tendrías que preocupar por la parte de enfrente. Ahora viene tu creatividad para hacer, digamos, contrastes. Digamos, vas a trabajar un fondo en un color y vas a trabajar a la persona en otro color que contraste. Ahora, digamos, haces esto y lo repites 10 veces, como les mencionaba, que queremos hacer 10 obras diferentes. Ya estás haciendo una exposición completa en menos tiempo, sin complicarte tanto la vida y sin querer abarcar tantas cosas. Y otro problema que veo en la comunidad artística es que todo mundo que estudia para hacer arte tiende a menospreciar a la gente que hace trabajos más sencillos, a la gente que hace, digamos, por ejemplo, como les mencionaba en cuanto a la música, a algún músico que solo graba y hace de que, digamos, una basecita de piano, una guitarrita y voz. Está haciendo un trabajo minimalista, un trabajo que puede controlar y que por lo tanto le sirve para conectar con las personas y externar lo que él siente, lo que él lleva adentro, lo que quiere compartir al mundo con su música. En cambio, este otro artista que tiene estudios musicales, que estudió en la academia de no sé qué, está frustrado al decir de que cómo es que esta persona tiene tantos seguidores y le gusta mucho su música a la gente. Si mira, nomás toca con una guitarrita. O por ejemplo, en el ámbito de pintura, de que no manches, ves sus exposiciones de que hizo 2, 3 garabatos y se le vendió. O de que no manches, esa exposición que el vato hizo dibujos a lápiz, hizo 10 dibujos y se cree mucho por eso. O sea, o que la obra no tiene los mega acabados, o de que no es una pintura hiperrealista. No sé cómo se le está vendiendo la obra. Yo lo veo desde un punto de vista de envidia, porque él está logrando lo que tú no estás logrando con todo ese conocimiento que tienes. Es un factor que se repite mucho, y más que nada que yo les digo que yo estudié en Bellas Artes y tengo compañeros que tienen ese pensamiento. Entonces, vamos a quitarnos todo ese bagaje cultural que tenemos de ser un estudiante de artes y empezar a conectar más con la gente. Empezar a conectar con la gente desde lo sencillo. Porque una persona no te va a entender de que la sombra, de que la veladura, de que, no sé, el efecto que utilizaste de pintura, que tiene 16 pianos tu canción, no sé, o sea, de que tiene la nota en tal variación que se mezcla con esta otra, y que la gente no entiende de eso. O sea, la gente conecta con los sentimientos, con lo que le hace sentir la música. Ahora, que si ya llevas tiempo trabajando en esto o creando, que como ya les decía, de poquito a poquito vas sumándole dificultad a tus proyectos, vas agregando algo nuevo y sabes controlarlo, ahí es cuando tú conectas con las personas. Me viene a la mente, por ejemplo, el álbum de Rosalía, El Malquerer. Ella conoce de música, estudió. Primero, ¿qué hizo? Presentó al mundo sus primeras canciones, de que dijo, miren, yo sé hacer flamenco. Yo sé hacer este tipo de música, lo controlo. Controlo mi voz, controlo lo que hay detrás. Hizo su base para presentar al mundo su trabajo. ¿Qué hizo después de esto? Con esas bases que tenía, le agregó dificultad, agregando música ya más con producción digital, mezclándolo con lo tradicional. ¿Y qué hizo? Pues fue un boom, que es lo mismo que hizo Zetangana con su álbum El Madrileño. Mezcló lo tradicional con lo nuevo, con el trap, con el hip hop. Entonces, vamos empezando por esto, vamos trabajando con lo que podemos controlar y poquito a poquito vamos aumentando dificultad en nuestros proyectos. Y pues nunca se les olvide que esto es para compartir con la gente, para conectar con los demás y pues no para presumir que sabemos mucho. Porque seamos sinceros, hay gente que sabe mucho en su ámbito, que le preguntas de cualquier nota, de cualquier escala de tonos o en la pintura, que le preguntas de qué tal paleta de color, qué tal artista utilizaba tales colores, y que si no utilizas este rojo en la pintura no te van a quedar las pieles como deben ser, como lo hacía Rubens, como lo hacía Tiziano. De nada te sirve.
No estás vendiendo en tu obra, no estás conectando con la gente. Termina siendo un sabelotodo caime gordo. Y realmente como artistas no queremos llegar a ese punto. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Me gustó mucho platicar con ustedes sobre esto. Me desahogué. Y pues nada, hasta la próxima. No se olviden de suscribirse y dejar su comentario si quieren que hablemos ahí de algún otro tema. Hasta la próxima.